empezamos a ver, digamos, la funcionalidad de algunos equipos. Y de acuerdo a esa funcionalidad, pues hay una pequeña clasificación en función a la variable de proceso. Habíamos dicho el termostato, habíamos dicho los módulos electrónicos. ¿Cómo está Mónica? ¿Cómo está Ronaldo? Hemos puesto ese par de ejemplos. Podríamos también traer a colación algunos equipos para gobernar la variable presión y también la variable nivel, ¿no? Pero eso vamos a tener tiempo de verlo cuando estemos específicamente tocando o las distintas variables en sí, ¿no? Lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, de momento, lo que hemos estudiado es que debemos respetar algunas especificaciones técnicas de los fabricantes. Y entre esas especificaciones técnicas está el paso de intensidad de corriente por estos sistemas eléctricos, ¿no? Podemos asumir un ejercicio como el que hemos hecho ayer, de que si tenemos una resistencia eléctrica para calentar un fluido X, sea agua o un aceite térmico, en el momento que enchufamos estamos comprometiendo la circulación de una intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente debe estar en lo posible marcado en lo que recomienda el fabricante, ¿no es cierto? Si dice que tiene que pasar 16 amperios, pues será 16 amperios. Si dice 10 amperios, 10 amperios. En el momento que ustedes excedan haciendo los cálculos, ¿no? Vuelvo a recordar de que un enchufe nunca les va a decir para esta potencia. Lo que les va a dar la información básica es la intensidad de corriente. Algunos otros equipos, sí, les va a dar, digamos, el dato del nivel energético que utilizan y la misión de ustedes será pues, calcular la intensidad de corriente. Es decir, se volverán en ese momento como fabricantes. ¿Cómo está, Ronald? Entonces, esa habilidad a través del uso de esa fórmula deben tenerlo todos ustedes, porque no siempre se da el escenario de que sepan el nivel energético. Ustedes pueden predecir el nivel energético que puede utilizarse, ¿no? Entonces, para eso tienen comprometido la diferencia de potencial y también la intensidad de corriente, ¿no? Tenemos que aprender al uso correcto de los multímetros para el caso de la medición de la energía eléctrica. Les voy a traer un multímetro para que tengan ya un poco de entrenamiento en el manejo de esto. Aquí está, este es un multímetro. Voy a destaparlo, pero no voy a entrar en muchos detalles sobre este equipo. Solamente lo que tienen que saber. A ver, siempre que utilicen un multímetro, como esta que tengo acá en mis manos, siempre van a tener la posibilidad de tener los enchufes correspondientes para medir la continuidad o la diferencia de potencial. Entonces, universalmente vienen estos multímetros de este color. Uno es el rojo y otro es el negro. Entonces, generalmente, el negro se utiliza como la palabra negro empieza con la letra N, pues podemos utilizar como neutro o negativo. Entonces, este multímetro tiene diferentes características, ¿no? Estas características generales son, primero que tienen un visor, ¿no es cierto? Luego tienen acá, para poder manipular directamente esta perilla y poder medir diferentes variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en la posición de apagado. Luego viene el voltaje, pero dice corriente alterna, ¿verdad?
corriente alterna, voltaje, diferencia de potencial, corriente alterna. Luego tienen diferencia de potencial, corriente que se llama continua, ¿no? Y para bajas diferencias de potencial podemos utilizar esta, ¿no? Hay tanto corriente continua o corriente alterna en milivoltios. Entonces, cuando estemos utilizando los termopares, posiblemente utilizamos esto. Luego podemos medir la resistencia en ohmios. Podemos medir la continuidad de un determinado circuito eléctrico para ver si está quemado o no. Luego, aquí están condensadores, diodos. Aquí también podemos ver también el amperaje, ¿no? Pero yo generalmente utilizo esto para la continuidad. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, en la parte inferior tienen 3 posiciones. Y acá claramente lo dice, ¿no? El común es este, siempre negro. Entonces lo he enchufado. Entonces, en un lado dice diferencia de potencial hasta 600 voltios. Entonces, si yo utilizo, digamos, esta opción, entonces tengo la posibilidad de medir diferencias de potencial del orden de 600 voltios. Entonces, para corriente alterna que tenemos, tendré que direccionar a este lado. Entonces, direcciono a este lado y voy a medir la diferencia de potencial expresado en corriente alterna. Entonces, estas dos terminales, debo llevar, digamos, a un enchufe, ¿no? Puedo destapar las vainas y con esto puedo tocar, digamos, las fases. Una de ellas seguramente será el común o la fase y el otro la línea, ¿no? Si fuera una corriente trifásica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a traer un enchufe. Acá tengo un enchufe, por ejemplo. Este enchufe, lo que voy a hacer es, estoy con diferencia de potencial, entonces yo puedo ser libre de introducir los dos polos al sistema. Entonces, fíjense, una vez que toca la diferencia de potencial, fíjense, he introducido los dos polos y ahí me está marcando la diferencia de potencial, que son 226, 27 creo. Sí. Entonces, yo puedo hacer el cálculo con el dato de la intensidad de corriente del fabricante y esta diferencia de potencial, calcular el nivel energético que puedo utilizar, digamos, en un determinado proceso. Entonces, esta es una marca de multímetro, que es de la línea Fluke, ¿no? No estoy haciendo propaganda, pero esta es una de las marcas que gran parte de los eléctricos utilizan, ¿no? Para la lectura correspondiente, ¿no? Pueden ver. Entonces vamos a utilizar este aparato para nuestras clases prácticas. Ahora, ¿qué otra? Yo generalmente utilizo para la diferencia de potencial, como acabo de hacerlo, y también utilizo para medir la continuidad. Entonces, o hago diferencia de potencial, cuando estemos viendo los termopares, seguramente podré marcar ahí, o pequeñas diferencias de voltaje, ¿no? Pero generalmente yo utilizo, digamos, para la continuidad. Aquí, por ejemplo, fíjense, hay una especie de sonido, onda, ¿no? Que cuando un circuito se ha quemado, no marcaría esta continuidad. Fíjense, yo cuando tengo la posibilidad de esto, significa que hay continuidad en una línea, ¿no? Supóngase que fuera digamos, una resistencia, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo con el aparato es medir, digamos, si hay continuidad, pues en un extremo y en otro extremo, ¿ya? Entonces, quiere decir que el circuito que está cerrando me indica que hay continuidad.
Si una resistencia eléctrica se quemara, por ejemplo, estuviera interrumpido por acá, ¿no? Se haya quemado por exceso de temperatura, entonces ya no hay continuidad del paso de la intensidad de corriente, si quieren, que está viniendo de este aparato, que tiene sus propias pilas, digamos, ¿no? Entonces, yo generalmente utilizo esta diferencia de potencia, o digo, este sonido para medir la continuidad, ¿ya? Entonces, lo apagamos el equipo porque hoy día no vamos a poder utilizar, y eso lo haremos mucho más adelante porque tenemos que todavía fijar muchos conceptos para entrar a la parte práctica. Bueno, ayer había hablado sobre la intensidad de corriente, ¿verdad? Esta intensidad de corriente define si vamos a conectar, digamos, un dispositivo de control de forma directa o necesitaremos algún elemento llamado elemento auxiliar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos elementos auxiliares, pero no sin antes hablar de la diferencia de potencial. Entonces, yo ya me he adelantado a marcar algunos valores, como por ejemplo 220, acabamos de ver en el multímetro una diferencia de potencial, que a la laptop le está entrando al regulador 226 o 227 voltios, ¿no? Pero el instrumento regula 12 voltios, con el cual yo me estoy comunicando con ustedes, ¿no? No estoy utilizando 220 voltios para comunicarme con ustedes. Toda la electrónica, recuerden de que hay un estándar llamado señales universales, ¿no? Ahorita todo lo que estamos viendo, sonido, teclas, letras, lo que sea, es señal universal en el orden de 4 a 20 miliamperes. Y eso es lo que maneja la computadora, ¿no? El transformador, si bien es un paso intermedio, lo que hace es filtrar esa alta energía y transformarlo en baja energía. Hoy voy a enseñarles lo que son los diferentes tipos de diferencia de potencial que se utilizan en la industria, ¿no? Cuando hablamos de corriente alterna trifásica, por ejemplo, hacemos alusión a equipos, pueden ser resistivos, inductivos o capacitivos, ¿no? Cuando hablo de resistivos, pues están todas las resistencias eléctricas ahí metidas, desde grafito hasta alambres tan delgados que podemos utilizar como resistencias, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas inductivos, pues podemos hablar de bobinas, y estas bobinas están comprometidas no solamente en motores, sino también en sistemas de alta temperatura, como son los hornos de inducción para fundir metales, ¿no? Acá en Cochabamba debe haber dos o quizás una sola empresa que utiliza el principio de la inducción para fundir metales, ¿no? Hay dos empresas que, si mal no recuerdo, utilizan, digamos, la energía eléctrica para fundir diferentes tipos de aceros, ¿no? En Santa Cruz también hay un montón de industrias que ya están utilizando estos sistemas inductivos. Pero antes de hablar, los capacitivos tienen sus propios usos también, que están acoplados a los sistemas inductivos, etcétera. Pero vamos a ver por lo más práctico de momento los resistivos y los inductivos. Y todas estas van a recibir una diferencia de potencial de baja o alta tensión. Entonces, los instrumentos que ayer hemos mostrado, en el caso del termostato o el módulo electrónico de temperatura, no pasan, digamos, el uso de una diferencia de potencial de los 220 voltios, ¿no? Puede haber instrumentos universales de 110 a 220, como les decía, y que también tengan una frecuencia universal de 50 a 60 ciclos. A ver, yo voy a compartir una primera pantalla con ustedes antes de garabatear en el pizarrón, y que tengan una concepción clara del manejo de estos tipos de diferencia de potencial. Voy a entrar a un archivo que tengo. Voy a compartir. A ver, voy a entrar a mi archivo.
Classroom, instrumentación. Información, no, aquí tengo. Un transformador de corriente. Ya está. A ver, voy a agrandarlo esto. Bueno, yo he aprovechado esta instalación que yo tengo en la esquina de mi casa. Ya, a ver, en primer lugar, lo que quiero que puedan observar es la parte superior. ¿Están viendo, verdad? Sí, doctor. ¿Se nota la gráfica? Sí, doctor. Sí, doctor. Transformador. Ya, entonces, este es un transformador, ¿ya? Aquí estoy señalizando el transformador. Pero el transformador divide dos secciones importantes. Entonces, cerca de su casa también deben tener este tipo de instalación, jóvenes, ¿no? Entonces, el transformador, como les decía, es una parte intermedia entre lo que es la alta tensión. Fíjense, en la parte superior hay la llegada de líneas de alta tensión. Entonces, esto quizás debería continuar las líneas, pero seguramente en otro sector de mi barrio también hay estas terminales. Generalmente estas líneas de alta tensión pasan estos postes, ¿no? Y están en la parte superior. En la parte superior ustedes pueden ver una especie de aisladores, unos aisladores cerámicos que permiten aislar la alta tensión. Y la alta tensión cuando llega, todavía no estoy hablando de estos que están bajando, ¿ya? Estoy hablando de las líneas principales que, que llegan, digamos, a la parte superior de estos postes, ¿no? Entonces, estos que están viendo acá son aisladores cerámicos que están construidos bajo norma. No es cualquier aislador, jóvenes, porque estos sistemas están recibiendo el orden de 3.000 a 4.000 voltios y esta es la corriente alterna de alta tensión que está llegando a estos postes, ¿no? Ahí están. Entonces, la alta tensión solamente llega aquí a la entrada del aislador cerámico. Ya no pasa, digamos, a la madera ni tampoco a la parte central. Entonces, la madera también es un determinado aislante, pero recuerden de que cuando llueve, la madera se humedece. Imagínense si esto fuera continuo, yo creo que habría problemas en el futuro porque transmitiría aquí a este otro material de cemento y abajo alguien recibiría la alta tensión. Entonces, para evitar esa mala distribución de alta tensión, se tiene que cortar a través de estos aisladores, ¿no? Entonces, estos aisladores evitan que pase la alta tensión o a la madera o al poste. Ahí queda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí en el lado izquierdo pueden ver un mecanismo también de sistema de aislamiento. Este sistema de aislamiento en la parte superior negro pueden ver y acá negro también. Pero fíjense, hay un puente de conexionado, como en este caso de la parte central. De la línea de alta tensión está bajando directamente a este sistema de aisladores. Estos sistemas de aisladores están interconectados qué sé yo, a través de esta varilla. Este es aislante, como les decía. Entonces, la varilla percibe la alta tensión, continúa pasando la varilla y luego pasa al borne inferior para luego ingresar, digamos, al transformador, ¿no? Lo mismo lo hace la segunda fase, entra directamente al transformador y el tercero también hace exactamente lo mismo. Ahora, cuando se hace la instalación por primera vez, seguramente estas altas líneas de alta tensión en algún lugar están aislados, pero después se ponen en conexión general y viene la alta tensión, digamos, a estos postes. Y ahora, para la distribución domiciliaria o industrial, se tiene que transformar esta alta tensión en baja tensión, del orden de 380 voltios
o 220 voltios trifásico, o 220 voltios monofásico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí ustedes pueden ver esta varilla, ¿no? Un conjunto de 3 varillas. Aquí está uno, aquí está la otra varilla, y acá está la otra varilla. Entonces, si yo quiero hacer el conexionado por primera vez del transformador, estas varillas tienen que estar retiradas. Entonces, generalmente los técnicos tienen un bastón y engarzan acá. Voy a ver si se puede notar, digamos, acá en la parte inferior. Acá en la parte inferior hay una especie de gancho, ¿no es cierto? Entonces, los técnicos tienen una varilla en forma de gancho que lo traen hasta acá y lo primero que hacen es empujar. Entonces, cuando empujan, la alta tensión queda colgado ahí y de las 3 fases, ¿no? Después hacen la instalación correspondiente. Entonces, acá viene el transformador. Ahí está el transformador, como su nombre lo indica, tiene que transformar la corriente de alta a baja tensión. Entonces, las salidas de este sistema lo hace a través de estas líneas que están viendo, mucho más abajo. Entonces, por ejemplo, esta instalación que está de esta manera, hay 3 fases que están saliendo, ¿no? Y hay una línea que es generalmente lo utilizan para alumbrado público, pero a nosotros lo que nos interesa acá son estas 3 líneas importantes. Estas 3 líneas importantes han tenido que bajar por aquí atrás los chicotillos, y estos chicotillos están distribuidos para los que viven al lado izquierdo de mi casa y para los que viven al lado derecho, porque es en esquina mi casa. Entonces, estas líneas están marchando a otros domicilios porque están puenteados, fíjense. Entonces, la línea inclusive está yendo al frente, ¿no? Entonces, estas líneas, según este transformador que se observa, está concebido para una corriente trifásica 220 voltios. Ahora, ¿cuál está ingresando a mi domicilio? Fíjense la maraña de cables que hacen los electricistas, ¿no? Aquí hay 2 líneas que están bajando. Aquí hay 1, 2. Estas 2 líneas corresponden a mi domicilio. Pero eso están bajando. ¿De dónde está bajando? De lo que ya ha transformado. Aquí está una de las líneas y seguramente la otra línea está acá abajo. Entonces, yo lo que tengo en casa es corriente trifásica 220 voltios. Pero si utilizara las 3 fases, como en este caso, tendría corriente trifásica 220 voltios. Pero si bajamos 2 líneas, es 220 voltios. Ahora, existen otros transformadores de mayor capacidad que, fíjense, aquí hay 3 líneas gruesas. Generalmente, los industriales presentan una línea, qué sé yo, llamada neutro o MP. El MP es la mitad de este espesor de este alambre. Entonces, el MP enseguida voy a hacer en el pizarrón una línea de estas, como la línea viva, transformada con esa línea intermedia que les he dicho, o de diámetro menor, va a inducirnos a una corriente monofásica de 220 voltios. ¿Por qué se llama monofásica? Porque estamos agarrando una sola fase. Y el neutro, o el MP. Esta es la línea R, S y T si fuera industrial. Entonces, una de estas líneas, manejado con el MP, siempre va a ser corriente monofásica. Ya está. Entonces, ya les he explicado lo que es un transformador, ¿no? Para este caso específico, es un transformador para corriente trifásica 220 voltios, ¿ya? Bueno, aquí los horneritos suelen hacer sus casas, ¿no? Pero es demasiado peligroso para los horneritos. Muchos horneritos se han hecho agarrar con la corriente inductiva, porque estas líneas tienen capacidad de inducción. Entonces, como el pajarito está manejando
algo húmedo como el barro, a veces se aproxima mucho a la línea. Fíjense, esta línea está puenteada acá, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿no? Entonces, cuando se acercan a estas líneas, entonces, forman una diferencia de potencial y he visto, aquí en mi barrio, he visto caer muchos horneritos al piso, ¿no? Y precisamente es por la construcción de sus casitas, ¿no? Alguna vez se han animado a hacer en este sector, ¿no? Y cuando hacen este sector, recuerden que el hornerito respeta genéticamente su arma o su casa geométrica, y cuando está terminando, fíjense, hace contacto entre las dos fases. Y ahí he visto caer a un hornerito. Es una pena, les fulmina en 2 por 3 la corriente. Ahora, lógicamente, cuando vienen los pajaritos distintos a los horneritos, se suelen parar en una de las líneas, que son, o pueden ser también acá arriba, que son de alta tensión, pero no están haciendo tierra, por lo tanto, los pajaritos pueden permanecer ahí o las palomas pueden permanecer sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas de alta tensión. Algunos jóvenes, antes, por ejemplo, estos postes, hoy en día se fabrican de puro cemento y es difícil trepar ahora, ¿no? Pero antiguamente, como no se tenía esta tecnología del hormigón trenzado, pues solían hacer de estructuras metálicas, ¿no? De rieles. Entonces, muchos estudiantes, por ir a traer las crías de los horneritos, han perecido en estas torres, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es necesario, digamos, en una alta tensión, a veces no es necesario tocar la línea. Si su cabeza está cerca acá, pues les va, y ustedes están haciendo tierra, van a quedar suspendidos ahí, en las torres de alta tensión. Eso hay que recomendar siempre a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes inferiores a 15 años no tienen nada de experiencia y ustedes como futuros profesionales siempre tienen que orientar, al igual que yo estoy haciendo, a ustedes, ¿no? Entonces, a veces estos cables de alta tensión están cruzando, digamos, algunos cerros y las distancias en los cerros se minimizan a 2 metros. Y a veces uno cuando va de excursión ve estas líneas tendidas. Entonces, prohibido acercarse a esas líneas de alta tensión, porque por efecto inductivo ustedes pueden ser atraídos como imán, digamos, a estos cables de alta tensión. ¿Ya? Entonces ahora voy a entrar al pizarrón, pero antes de hacerlo, hay otro aspecto importante que hay que discutirlo. Un momentito, por favor. Janet, están tocando la puerta. Van a disculpar. Lo que les decía es que como químicos y como estudiantes de ingeniería de alimentos, tienen que tener un conocimiento global de estos transformadores. Saben que estos transformadores en su interior llevan un fluido llamado fluido dieléctrico. Es como un aceite. Posiblemente tiene una composición que son los bifenilos. Estos bifenilos, si estos sistemas, digamos, en algún momento pudieran sangrar, digamos, del transformador, ¿no? Generalmente en el manipuleo de estos transformadores a alturas como la que están viendo ustedes, generalmente se lo hace con grúas. Y entonces ahí sufren accidentes estos transformadores. Se fisuran las soldaduras y por tanto sangra, digamos, este aceite dieléctrico, que es muy específico para los transformadores. Entonces acaba el mensaje, ¿no? Ustedes nunca, y está prohibido, que tengan contacto con estos fluidos dieléctricos, ¿ya? Principalmente los de alimentos, ¿ya? Jamás, esa es la recomendación que les doy, jamás estén en contacto con estos fluidos dieléctricos, porque estos fluidos dieléctricos, cuando chorrean al piso, viene la lluvia, lleva a los ríos
y a veces, qué sé yo, estos fluidos dieléctricos son fijados en los diferentes terrenos donde se está sembrando choclo, se está sembrando cualquier verdura, etcétera. Estos se están llevando a un espacio de contaminación alimenticia. Entonces, quien se haya servido, por ejemplo, un alimento que haya tenido contacto con este fluido dieléctrico, tengan seguro que van a tener cáncer en el estómago, ¿no? Entonces, en sus horas libres, repasen ustedes estos fluidos dieléctricos. A ver, como yo estoy todavía en San Google, vamos a entrar a San Google. Aquí voy a... vamos a poner fluidos dieléctricos. Eléctricos de transformadores, ¿no? Entonces, vamos a poner. Bueno, quizás aquí están dando algunas características, ¿no? Misiones del líquido dieléctrico, dice, es concentrar, descargar. La principal es concentrar las descargas eléctricas en el punto gap, dice, ¿no? Con esto se consigue una capacidad de erosión muy superior al aire, no sé qué. Otro es de actuar de dieléctrico aislante entre electrodos, su ionización, etc. El arrastre de impurezas y virutas de la zona de trabajo durante el salida en el proceso. Bueno, aquí están las características técnicas. Este es dominio de los ingenieros eléctricos, ¿no? Nosotros no vamos a entrar mucho en eso, pero en sus horas libres, revisen, por favor. No, en realidad son bifenilos, los BPOs, vamos a ver. Estos son los BPOs. Esta es la molécula peligrosa que les digo. Vamos a entrar acá. ¿Están viendo, verdad? Jóvenes. Sí, doctor. Ya. Estoy entrando antes de entrar al pizarrón. Estos los BPOs o BC, policlorobifenilos, ¿no? Estas son moléculas muy peligrosas. Entonces, ustedes pueden leer en sus horas libres las características de estos compuestos policlorados, ¿no? Son bastante tóxicos, ¿no? Aquí habla de contaminación 4.1. Aquí hay efectos biológicos, ¿no? Las principales vías de digestión en los humanos, la inhalación y la comida, ¿no? Contaminantes como pescados y mariscos, no sé qué, inhalación, pues cadena alimenticia, ¿no? Habla sobre el nivel de contaminación, cómo afecta, digamos, a las madres, produce una transferencia de madre al feto durante la gestación, y este contenido del feto puede dar lugar a la ralentización del neurodesarrollo y afectar la función tiroideas y todos los efectos específicos para estas hormonas. Son moléculas muy peligrosas, jóvenes. Está bien, nosotros usamos a nivel domiciliario, lindo, ¿no? Nuestros laptops, todo lo que ustedes quieran, pero la ingesta de estos contaminantes es terrible y tienen que saber en líneas generales, ¿no? Lean en sus horas libres toda esta parte. En algún momento voy a preguntarles. ¿Ya? Bueno, ahí la paramos, top sharing, y nos centramos a nuestra clase.
Ya, entonces lo que hemos visto en líneas generales es alta tensión, transformador y líneas a ser utilizadas. Trifásico 220, trifásico 380 o corriente monofásica. Entonces yo voy a hacer un diagrama muy general de estos sistemas. Recuerden que este transformador que acaban de verlo ha sido concebido para corriente trifásica 220 voltios, ¿ya? Y dos líneas están bajando al domicilio. Y el que quiera usar, vecino o lo que sea, utilizan dos de las líneas también, en forma indistinta. En cambio, si fuera un transformador, un T2, digamos, el anterior que hemos visto es T1, lo bautizaremos así. Si hubiera sido un T2, hubieran habido 4 líneas, 3 gruesas y una intermedia, les he dicho. De ahí se arranca corriente trifásica 380 o corriente monofásica. Entonces voy a explicar ambos casos rápidamente para que ustedes sepan diferenciar corrientes trifásicas 380 y corrientes monofásicas 220 voltios. Probablemente los de ingeniería química sean un repaso, ¿no? ¿O no lo han visto? Digan la verdad. A ver, chateen, jóvenes, quiero saber. ¿Cómo es? Hay 142 que me están escuchando y no hay ni una sola voz. A ver, Andrea Verónica Goitia, ¿de qué carrera es? Andrea, debe estar almorzando. ¿Dónde está Andrea? Que mande un chat. Ingeniero, mi audio está mal. Buenas tardes, doctor. Estás almorzando, ¿no? No estás atendiendo la clase. No, no, doctor. No, ¿De es qué, que un poquito fallando mi audio, perdón, doctor. ya, ¿de qué carrera es, Andrea? Ingeniería de alimentos, doctor. Todo muy bien. Los de alimentos no tienen en su penso una materia que se llama electrotecnia general. A los de alimentos les estoy perdonando todo, pero a los de ingeniería química les estoy preguntando. A ver, Angélica González, ¿de qué carrera es? De alimentos, doctor. Perdonada. Angélica Zamora. Angélica, está durmiendo. ¿Qué es de Angélica? Está grabando seguramente. Angeli, prima, Cosillo, Quiñones, ¿de qué carrera es? ¿Dónde está Armando? Brian, Verdugués Alcalá. Toditos están perdidos. A la computadora no me estoy hablando. ¿Dónde está Carlos Andrés Magne? Aquí sí. Muy bien. Hay un sobreviviente. Las próximas preguntas, le voy a hacer un cuadernito. El estudiante que me contesta, le voy a regalar puntos. Al que no contesta, le voy a descontar puntos. ¿Está claro? Porque ahorita no sé si todos me están atendiendo. De repente alguien está con su celular tomando la clase y está en un parque, de repente está en el banco, o de repente está almorzando y está grabando solamente la clase. Pero les voy a agarrar en la curva. Voy a premiar a los estudiantes que están siguiendo igual que dice Norma, ¿no?
voy a, voy a inspeccionar quiénes están atentos, porque si no, yo voy a grabar también una clase y voy a mandarles directamente la clase grabada, ¿ya? Lo importante es que haya interacción en este momento con ustedes. A ver, ¿qué dice Brian Zudi Pedraza Vargas? Brian, te está enamorando seguro, Brian. A ver, Carlos Andrés, me habló ya. A ver, ¿de qué carrera es? De química, me dijo, ¿no? Sí, que soy de química. Ya han llevado electrotecnia general. Sí, ¿Ven corrientes trifásicas, monofásicas, todo lo que estoy hablando? sí se ve poco, pero Ya, pero ahora espero que estén atendiendo. Ya, voy a entrar al pizarrón rápidamente porque Doctor, perdón, tengo una consulta. He estado hablando de corriente trifásica y monofásica. Yo recuerdo que en electrotecnia, ya que nos mencionó, nos comentaban de 380 voltios en trifásica, pero ahora mismo usted nos comenta de que este transformador que nos ha enseñado está concebido para transformación de corriente trifásica de 220. Hay con los conceptos de si la corriente trifásica solo es 380, ¿cómo puede haber este transformador para trifásica de 220? hay nomás, pues, el fabricante fabrica nomás, porque hay la conexión de un motor, por ejemplo, si ustedes saben que es trifásico 220, la conexión no es lo mismo que un motor o que tenga una disponibilidad de corriente trifásica 380. Entonces, entre fases, son 1, 2, 3, ¿no es cierto? Si entre esta y esta mido la diferencia de potencial, marca 220 voltios con el multímetro. Si agarro esta punta con el otro extremo, va a marcar 220 voltios. Quiero agarrar estas dos superiores, 220 voltios. Por tanto, estas tres líneas, cuando cierran el circuito, está marcando 220 voltios. Por lo tanto, este transformador ha sido concebido para corriente trifásica, porque hay tres fases, 220 voltios. Para el domicilio se utilizan dos líneas, como les he mostrado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esa instalación, porque si fuera trifásico 380, entre fases 380, entre fases o los extremos, 380 voltios, la instalación de un sistema inductivo para corriente trifásica 380 es distinto de una conexión de corriente trifásica 220 voltios. No sé si a eso se refiere. Sí, doctor. Una pregunta respecto a eso. He visto en el transformador unas láminas y nos ha hablado que tiene este transformador un fluido dieléctrico. Me imagino que esas láminas son para aumentar el intercambio del calor con el aire, ¿no? Eso significa que el dieléctrico se calienta. Claro, porque estás metiendo corriente, ¿no? Y estás ionizando ahí. Entonces, lo que tienes ahí es un desarrollo de temperatura. Y no solamente son aletas, son ductos que están circulando de arriba y abajo. Tú sabes que en termodinámica el calor va al frío, ¿no? Entonces hay una suerte de convección, si quieres, natural. A ver, vamos a volver otra vez a la gráfica. Aquí están. Están viendo, ¿verdad? Entonces, este tipo de transformador, por ejemplo, solamente está mostrando unas aletas. Ahí están las aletas. Estas aletas, si han llevado transferencia de calor, pues aumenta el sistema de intercambio de calor. Es decir, hay corriente de aire, hay una velocidad siempre de aire en las alturas o en los espacios de Cochabamba, y hay una velocidad promedio de aire. Entonces este aire ingresa acá y lo que hace es refrigerar, ¿no? Ahora, hay otros modelos, ¿no? Podemos ver en San Google.
hay un montón de modelos. Vamos a ver imágenes. Ay. Bueno, estos son transformadores a escala pequeña, ¿no? Vamos a ver. Doctor, de alta tensión a baja tensión. Repito. Bueno, aquí hay, por ejemplo, aquí hay también otro tipo de modelo, ¿no? Ustedes pueden ver en internet, aquí está la estructura, fíjense. Hay láminas, etcétera, los disipadores de calor, etcétera, ¿no? Entonces, como no estamos en la materia o no somos del área de eléctrica, a nosotros lo único que nos interesa es el principio. Mira, estas son las varillas que les decía que permiten la conductividad, ¿no? Estos son motores inductivos. Aquí está, fíjense las conexiones. Esta es una conexión delta y esta es una conexión estrella. Fíjense, aquí hay un triángulo, es delta. Un motor inductivo, por ejemplo, tiene las dos opciones. Cualquier motor inductivo tiene las dos opciones. Pero si vivirían en mi casa, están obligados a instalar de esta manera el motor trifásico. Pero no podríamos instalar trifásico 380 porque la estrella está diseñado para 380 voltios. Fíjense, aquí hay un punto de convergencia. Entonces, la instalación de los sistemas trifásicos tiene sus propias características de instalación. A ver, voy a ver motores WEC, vamos a poner. WEC. Son motores inductivos, que son los mejores motores que llegan a Bolivia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a comprar, una vez que sean profesionales, no compren industrias chinas, eso les va a durar un solo día. Tienen que comprarse estos motores WEC, que son transnacionales. A ver, vamos a ver. Motores WEC, no vamos a poner. Vamos a poner porque llega más de Brasil. Estos son los motores, ¿no? Los motores vienen diseñados para baja y alta revolución y están diseñados para corriente trifásica 220 y corriente trifásica 380. ¿Ya? Vamos a ver si hay algún diagrama. Fíjense, acá este motor, por ejemplo, 3600. Si supera los 2400, significa que es un motor de alta revolución. Pero fíjense, acá dice la tensión, 220 voltios, 380 voltios. Pero ambas se refieren a corriente trifásica. La frecuencia, 60 ciclos. ¿Ya? Voy a ver si hay alguna placa de conexión. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Este es de 6 terminales, de 9 terminales, etcétera, ¿no? No, aquí no está muy claro. Estos son para otro tipo de motores, ¿no? Que tiene que ser un motor clásico para que ya de una buena vez. Se está viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está. Aquí está. Esto es lo que tienen que sacarse una foto. Sáquense una foto.
¿Ya? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya lo tienen, ¿no? Ya no voy a volver acá. Esto es lo que tienen que saber de los motores. Lo que Miguel Ángel ha preguntado, si es que yo tuviera disponibilidad de este tipo de transformador de trifásico 3 o 220 voltios, esta es la forma de conexión de ese sistema inductivo. Pero no puedo hacerlo lado derecho porque, a ver, conexión, está equivocado. Esta, por ejemplo, no, está bien. Esta es la conexión triángulo, está correcto. Está correcto. Es que aquí está explicando el sistema inductivo de conexionado, ¿no? Es decir, cuando uno pone la tensión, ¿no? Acá la línea 1, la línea 2 y la línea 3 va. Y esto se supone que ya forma parte del motor. Cuando entra este tipo de conexionado, es una conexión triángulo, ¿no? En cambio, la conexión estrella, estos tres bordes de abajo están conectados. A ver, voy a entrar a la otra. Aquí está más explicado. Aquí está, este tipo estrella que están viendo es típico para conectar diferencias de potencial del orden de 380 voltios. Y aquí arriba lo dice inclusive hasta 440 voltios. Entonces, fíjense, los bordes de arriba están puenteados, ¿no es cierto? En cambio, la línea R, S y T están entrando donde dice la diferencia de potencial. Entonces, esto es cuando uno tiene corriente trifásica 380 voltios. Pero, como aquí en mi domicilio tengo este transformador, ahí claramente veo que tengo 220 a 260, pero en realidad es corriente trifásica. Entonces, los bornes del motor, debo puentear estas líneas en forma paralela, si se fijan. Y aquí instalaré el R, S y T. ¿Ya? Este es el conexionado universal, si quieren, para los motores de alta y baja revolución. ¿Ya? Son motores mucho más, de mayor capacidad, de mayor tensión. Hasta 440, también 208, 220. Depende del fabricante de estos motores inductivos. Ya, pero mi recomendación para ustedes es este diagrama, ¿no? Este es un diagrama universal. Ya, ahora voy a entrar al pizarrón antes de continuar con esto. He aprovechado la pregunta de Miguel Ángel, ¿por qué no puedo instalar uno al otro, no? Ahora, en domicilio, solamente tienen ustedes acceso a dos líneas, ¿no? Ya, entonces rápidamente voy a hacer el diagrama. Ahí está un posto eléctrico. Y están pasando las líneas de alta tensión. Estas líneas alta tensión. Podemos estar hablando de 5.000 voltios. Aquí está el transformador. Este transformador recibe las líneas ¿no? Y este transformador luego saca tres líneas importantes. Uno, dos, tres. Entonces, ahí está.
¿Estamos ahí? Y acá se tiene el patímetro, ¿no? El patímetro para medir y acá tiene el bastón, ¿no? Y luego el patímetro debe ingresar los dos líneas. Entonces, para el caso del domicilio, está ingresando entonces acá, entre fases, 220 voltios. Este es el R, el S y el T. Entonces, este es entre el R y el S. Este es el R con el T, 220 voltios. Si quiero el T, este es el T y este es el S, recuerden que es R y este es T, 220 voltios. Corriente trifásica, 220 voltios. Acá es corriente alterna, dos fases. 220 voltios. Esto es domiciliario. O, si quieren esta instalación, industrial. Recuerden, triángulo o deltas. ¿Ya? Entonces, recuerden que es un transformador para corriente alterna de tres fases, 220 voltios. Entonces, vamos a bautizar esto como el transformador 1. ¿Ya? Entonces, este transformador 1 que he bautizado es el que acabo de explicar en la gráfica. Esa me está permitiendo transformar alta tensión en corriente trifásica 220 voltios. ¿Ya? Entonces le vamos a sacar una foto para que les envíe, porque voy a utilizar el mismo diagrama, pero para corriente trifásica 380. ¿Ya? Entre fases es 220 voltios. Muy bien. Entonces, he visto que había colocado el diagrama muy bien, el que lo ha hecho es LRCM. Muy bien, esta es una gráfica bien importante, pero sería interesante que lo pongan este otro más, ¿ya? Lo vamos a ver.
toda una ventana. Vamos a compartir. Share. A ver. Por favor, esta primera gráfica pueden sacarle una foto y también colgarlo en el grupo. ¿Ya? Sí, doctor. Ya está muy bien. A ver. Esta estaba bien, pero quisiera encontrar la otra. Aquí está. Esta, sáquenla, por favor. Y también compartan con el grupo. Esta está mejor. Ahí está claramente explicado la conexión del sistema inductivo. Acá está la línea, están puenteados, pero está sincronizado con el W1, acá el B1 y 1, ¿no? Y aquí entran las líneas, ¿no? R, S y T entra. Este si fuera 380 voltios. Este otro es para 220 voltios. Se puentean los bornes. Es decir, son unas láminas que se rotan y se ponen ahí al tornillo. Esta otra igual, abajo hay otra y se puentea. Y esto se vuelve el conexionado para corriente trifásica 380 voltios. ¿Ya lo han sacado foto? Sí, doctor. Ya, por favor, comparte ya con sus compañeros para que tengan. Sí, ya todo, doctor. Ya, muy amable. Voy a parar aquí. Y entonces voy a terminar la última gráfica. Ya está. Entonces voy a utilizar el mismo diagrama y les voy a mandar también la fotografía, pero esta vez ya no es T1, esto es T2. ¿Ya? Entonces aquí está. Ahora ya no es 220, ahora es 380 voltios. ¿Y cuál es la ventaja de este sistema? La ventaja de este sistema es que aquí hay una línea llamada MP. ¿Listo? Entonces, acá tenemos corriente trifásica 380 voltios. Si hago la medición, digamos, de la T con el MP, esta va a marcar 220 voltios. Esto se llama corriente monofásica. R y S y T, recuerden que son las fases. R, S y T. Entonces, el T con el NT marca 200 y se llama corriente monofásica. Pero, si hago el T con el S, esto va a marcar 380 voltios. Hago el S con el R, el S con el R, esto va a marcar 380 voltios. Si hago el T con el R, $380 voltios. Por tanto, esta es corriente alterna, 3 fases, 380 voltios. Esta es corriente monofásica, corriente alterna, una fase, 220 voltios. Ya está, entonces, ¿cómo debería entrar al bastón? Debería agarrar uno de MP y debería agarrar cualquiera de las fases. Pongamos esta. Esta viene
Entonces aquí estamos alimentando una fase 220 voltios. Por lo tanto es corriente monofase. ¿Vale? Ahora, lógicamente, si tuvieran otro ambiente, como por ejemplo, vamos a utilizar un galpón, y aquí tuviera el motor de corriente inductiva, entonces estas tres líneas bajarían este sistema, es decir, sería aquí el R, el S y el T. Ahora, lógicamente, para ver, qué sé yo, podría haber enchufes, ¿no? Digamos, aquí puede poner enchufes. Lógicamente, aquí tendrá que entrar una fase, el R, y aquí el RT. ¿No? E significa enchufes. Digamos, para instrumentación. ¿No? Entonces, tiene que haber corriente monofásica y corriente trifásica. Voy a sacar una foto y les envío. Muy bonitas las fotos, ¿ah? Las que han colgado sobre conexión de motor trifásico. Excelente. Ya. Bueno, entonces hemos dado un repaso general de los sistemas de corriente alterna, trifásico 220, trifásico 380 y corriente monofásica, ¿no? Entonces, yo voy a un poco más centrar mis estudios, digamos, en corriente trifásica 380 voltios, porque nos dan acceso a corriente monofásica, porque agarramos una fase y el MP, por eso se llama corriente monofásica. Y he puesto un ejemplo hipotético de un enchufe. Siempre van a tener enchufes, ¿no? Para su laptop, para sus sistemas de control, para instrumentación, qué sé yo. 220 voltios tienen que tener siempre en un galpón industrial como el que he pintado didácticamente, ¿no? Y en el otro caso es corriente 220 voltios o más, ¿no? Ahí no podemos decir monofásica. Simplemente son dos fases, pero que nos dan cobertura a 220 voltios. En el otro caso sí es monofásica. Y ahí su nombre de corriente monofásica, ¿ya? Bueno, no sé si hay preguntas, porque ahora vamos a parar. Doctor, yo tengo una consulta, pero no tanto de esta clase, sino de la anterior. ¿Será que nos puede mandar el esquema de la válvula que tenía en su cuaderno? Nos dijo, ¿verdad?, que nos iba a pasar una foto. Estaba bien detallado. Sí. A ver. Lo enviaré no va a ser porque si no se va a alargar de la lección.
En el texto ¿cómo se llama? De Krauss también tiene que haber. De todas maneras, le voy a sacar una foto. Entonces vamos a colocar de una buena vez. Vamos a anexar la cámara. Y vamos a poner elemento final de control. Recuerden que este elemento final de control para el caso específico de las válvulas, ¿no? Porque también puede haber relés, pueden haber otro tipo de elementos finales de control. Ya está. Esta misma gráfica pueden encontrarlo en el libro de